el pecho y no deja respirar bien. Diana caminaba de un lado a otro intentando ordenar pensamientos que no querían acomodarse. Nada de lo que había pasado en los últimos días parecía real y sin embargo cada decisión estaba dejando marcas imposibles de borrar. Ismael la observaba sin decir nada porque sabía que cualquier palabra podía romper el hilo frágil que aún los mantenía unidos. El jaguar no había muerto, eso ya no era una sospecha, era una certeza que se sentía en el ambiente, en los mensajes que no llegaban, en los hombres que empezaban a mirar por encima del hombro. El enemigo no estaba huyendo, estaba reorganizándose y eso lo volvía más peligroso que nunca. Ismael sabía que la guerra real apenas estaba comenzando y que esta vez no habría acuerdos ni medias salidas. En la capital la presión explotaba por todos lados. La presidenta enfrentaba llamadas constantes, informes incompletos, amenazas veladas y la certeza de que alguien muy cerca estaba jugando doble. Heréndira no soltaba el tema de las fosas de las mujeres desaparecidas. Sabía que destapar esa verdad iba a provocar un terremoto político, pero también entendía que callar era convertirse en cómplice y esa carga ya no estaba dispuesta a llevarla. Ángela sentía que el pasado volvía a alcanzarla. Cada nombre que escuchaba, cada historia repetida le recordaba que nadie salía limpio de ese mundo, ni siquiera los que creían estar del lado correcto. Pensó en Isabela, en el futuro que aún podía salvarse y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todos aunque todavía no lo supiera. En una casa abandonada lejos de cualquier carretera principal, el jaguar escuchaba atento el reporte de sus hombres. No levantaba la voz, no mostraba enojo, eso era lo que más miedo les daba. Cuando sonrió fue apenas un gesto mínimo pero suficiente para que entendieran que alguien iba a pagar caro lo ocurrido. No se trataba solo de venganza, era un mensaje para todos los que habían osado desafiarlo. Diana recibió noticias que la desarmaron por dentro, nombres conocidos, alianzas rotas, traiciones que venían de donde menos lo esperaba. Entendió que el enemigo no siempre se presentaba de frente y que el verdadero peligro estaba entre los que decían protegerla. Miró a Ismael y por primera vez dudó si podrían salir vivos de lo que venía. La madrugada avanzó sin tregua y con ella la certeza de que el siguiente amanecer no sería como los anteriores. Algo iba a caer, alguien iba a perderlo todo y nadie estaba preparado para el precio. Esto ya no tenía marcha atrás. El amanecer llegó sin colores, como si el cielo también supiera que algo estaba por romperse. Ismael reunió a los hombres de confianza, no habló de planes grandes ni de estrategias largas, habló de lealtad, de silencios, de no fallar porque esta vez el error se pagaría con sangre. Todos entendieron que ya no había espacio para dudas. Diana se quedó sola unos minutos, necesitaba respirar, pero el peso de lo que sabía no la dejaba cerrar los ojos. Recordó cada decisión que la llevó hasta ahí, cada amor mal elegido, cada pacto hecho por supervivencia y no por convicción. Supo que el jaguar no solo quería poder, quería dejar una huella de miedo, algo que siguiera respirando aun cuando él no estuviera. En la capital, Heréndira filtró la información que nadie se atrevía a tocar, nombres, fechas, conexiones directas con altos mandos. Sabía que en el momento en que eso saliera al aire su protección desaparecería, pero también que miles de mujeres sin voz necesitaban que alguien diera ese paso. Ángela fue la única que no intentó detenerla, solo la abrazó porque entendió que algunas batallas se pelean aún sabiendo que no se ganan. Isabela escuchó una conversación que no debía escuchar, palabras como huida, traición y muerte se mezclaron en su cabeza y por primera vez dejó de sentirse una niña. Entendió que crecer a veces no es una elección sino una consecuencia. Decidió que no iba a escapar, decidió que iba a quedarse y eso cambiaría más cosas de las que imaginaba. El jaguar se movió antes de que cualquiera lo esperara, ordenó un golpe preciso, no para matar sino para demostrar que seguía teniendo el control. Quería que supieran que los estaba mirando, que cada paso que daban él ya lo había previsto. El mensaje llegó claro y directo. Ismael recibió la noticia y apretó los dientes, no por miedo sino por rabia, porque ahora ya no había duda, la guerra era inevitable. Miró a Diana y supo que si seguían juntos era hasta el final, sin promesas, sin ilusiones, solo verdad cruda. La noche volvió a caer, pero esta vez nadie intentó dormir. Cada uno entendía que el siguiente movimiento definiría quién seguiría respirando cuando el sol volviera a salir. El destino ya estaba echado. Y nadie iba a salir ileso. El silencio previo al movimiento era más pesado que cualquier balacera. Ismael caminó entre los hombres sin levantar la voz. Sabía que cuando un líder grita ya perdió el control. Cada mirada lo seguía porque todos sabían que el siguiente paso no tenía regreso. Nadie preguntó, nadie dudó porque ya no era momento de pensar, era momento de obedecer. Diana observó desde lejos entendiendo que esa versión de Ismael era la que había intentado ignorar durante tanto tiempo, el hombre que no tiembla cuando decide, el que asume la culpa antes de que exista el error. Ella sabía que ese temple se paga caro y que casi siempre se cobra con soledad. En otra casa escondida, Isabela empacó pocas cosas, no porque se fuera sino porque quería estar lista. Había aprendido que en ese mundo la seguridad dura lo que tarda alguien en traicionarte. Recordó las palabras de su madre sobre no depender de nadie y por primera vez entendió el verdadero significado
Heréndira dio la orden final a su equipo de confianza: documentos, copias, respaldos internacionales. Si caía ella la información, debía seguir viva. No era un acto de valentía, era de responsabilidad, porque entendía que el poder real no está en sobrevivir sino en dejar pruebas. El jaguar se reunió con los suyos, sonrió al verlos tensos, disfrutaba esa energía, la del miedo mezclado con admiración. Les habló de traiciones internas, de nombres que pronto desaparecerían, de errores que no volverían a repetirse. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos porque sabían que él ya había decidido quién sobraba. Mientras tanto, Leo recibió la llamada que no quería escuchar. La voz del otro lado no necesitó decir mucho, bastó un nombre y una ubicación para que supiera que ya estaba dentro del juego. Otra vez colgó sin responder porque sabía que decir que no también es una forma de morir. Diana recibió un mensaje corto, una sola palabra. Ahora entendió que el tiempo se había terminado. Tomó aire, no lloró, no gritó, solo se preparó porque había aprendido que en ese mundo sobrevivir también es saber cuándo dejar de pedir explicaciones. La ciudad siguió su ritmo normal: carros, gente, risas, cafés abiertos. Nadie sabía que debajo de esa rutina se estaba gestando algo que iba a cambiarlo todo. Así funcionan las tragedias, llegan sin avisar mientras el resto del mundo sigue creyendo que mañana será igual que ayer. Ismael dio la señal y los motores se encendieron al mismo tiempo. No había marcha atrás. Cada kilómetro recorrido era una promesa rota, una vida en riesgo, una verdad a punto de salir. El jaguar observó las pantallas con calma absoluta. Sabía que esa noche alguien perdería todo y estaba convencido de que no sería él. Diana viajaba atrás, observando por la ventana los caminos de tierra, reconociendo lugares que alguna vez prometieron tranquilidad. Pensó en lo irónico que resulta huir siempre hacia los mismos infiernos. Entendió que el amor no te salva, solo te da razones para seguir respirando. En el rancho del jaguar el ambiente cambió de golpe. Uno de los vigías sintió algo distinto. No era ruido ni movimiento, era esa intuición que solo aparece cuando ya es tarde. Avisó por radio, pero la respuesta tardó segundos que se sintieron eternos. Isabela despertó sobresaltada sin saber por qué su corazón latía rápido como si alguien la hubiera llamado desde lejos. Se levantó, caminó descalza hasta la ventana y miró el cielo negro, pidiendo en silencio que la verdad no volviera a romper lo poco que quedaba intacto. Heréndira revisó por última vez los archivos. Sabía que si salían a la luz muchas cabezas rodarían, incluida la suya. No lo hacía por venganza sino por memoria, porque las mujeres que ya no estaban merecían algo más que silencio. El jaguar sintió la traición antes de verla, comprendió que alguien habló, que alguien se quebró, y eso le dolió más que la emboscada, porque odiaba los errores propios más que a los enemigos. Tomó un arma no por miedo sino por costumbre. La primera detonación rompió la noche como un trueno seco. Nadie gritó, nadie corrió, el caos fue inmediato pero calculado. Ismael entró sabiendo que cada segundo contaba. Los disparos no eran para asustar, eran para avanzar. Diana se cubrió, respirando despacio, recordando que sobrevivir también es mantenerse consciente. No cerró los ojos porque no quería perder detalle de lo que vendría después. Dentro del rancho los hombres del jaguar respondieron con furia. No sabían de dónde venían los tiros ni cuántos eran, solo entendían que alguien había decidido acabar con el mito. El jaguar gritó órdenes con la voz firme mientras retrocedía buscando salida. No iba a morir ahí, no así, no sin llevarse algo a cambio. Leo apareció por el flanco contrario, cumpliendo una promesa que nunca quiso hacer. Cuando cruzó miradas con Ismael no hubo palabras. Ambos sabían que ese encuentro cerraba una historia que empezó mucho antes de que ninguno entendiera el precio. Las balas seguían cayendo, el aire olía a pólvora y tierra mojada, y en medio de todo Diana comprendió que esa noche nadie saldría igual.